Los saluda Ángela Ruiz Romero, abogada de la Dirección Académica del Centro de Estudios Constitucionales, y a nombre del Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales, cuyo director general es el magistrado Helder Domínguez Jaro, les damos la más cordial bienvenida al tercer y último día de nuestro ciclo de conferencias Constitucionalismo y Filosofía del Derecho en el siglo XXI, actividades que se enmarcan dentro de las celebraciones por el 20º aniversario de creación del Centro de Estudios Constitucionales. Esta mañana tendremos la oportunidad de escuchar y plantear preguntas a la doctora Josefa Ruiz Reza, quien expondrá el tema hacia una filosofía jurídica de la tecnología, y a quien le extendemos nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación que en su oportunidad hiciéramos llegar. La doctora Josefa Ruiz Reza es profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada, España. Entre sus líneas de investigación está la metodología del conocimiento jurídico y su configuración y transmisión mediante la formación de juristas. Sobre esta temática ha sido ponente en diversos congresos y tiene diversas publicaciones como autora. Fue secretaria de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Granada y directora de sus actividades formativas durante el año 2011 y 2023. Y es editora de eh, Anales de Cátedra Francisco Suárez, revista del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada. Con ello, también agradecemos a nuestros participantes que el día de hoy han reservado un espacio de tiempo en sus agendas para acompañarnos en este evento académico. Sin mayor preámbulo, dejamos en el uso de la palabra a la doctora Josefa Ruiz Reza, dándole la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a participar en esta jornada. Yo realmente me siento muy agradecida porque también es para mí la oportunidad de compartir con ustedes una articulación, un intento de estructuración de los estudios que vengo desarrollando en los últimos años sobre la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al ámbito del derecho. Y bueno, como digo, la oportunidad de presentar un proyecto, un programa de investigación para una filosofía del derecho del siglo XXI. Este programa ofrece un marco general para reflexionar, pues también para la disciplina del derecho constitucional, para nuestras constituciones y el trabajo jurídico de su interpretación y aplicación. En este sentido, el programa que quiero plantear esta mañana en Perú, esta tarde en España, es un programa que ofrece un marco general para reflexionar sobre estas cuestiones al que evidentemente se puede sumar cualquier jurista. No hace falta dedicarse académicamente a la filosofía del derecho. En realidad, la filosofía del derecho no la hacen los profesores de filosofía del derecho, sino cualquier jurista, cualquier ciudadano o ciudadana, pero sobre todo cualquier jurista que reflexione dentro de alguno o que aporte o que desarrolle o cultive algunos de los elementos que vamos a ver a continuación. Creo que la temática resulta a día de hoy necesaria. Tenemos que reflexionar dada la extensión de este tipo de tecnología y su presencia además en el campo del derecho, tanto en su aplicación e interpretación, en el trabajo cotidiano jurídico, como también en los trabajos de transmisión del conocimiento jurídico, por ejemplo, en las universidades o incluso de su elaboración, la elaboración más teórica o especulativa del conocimiento jurídico, pues a través de la ciencia del derecho o también de la filosofía del derecho. Voy a compartir una breve presentación con el ánimo de que bueno, pues pueda ayudar también a guiar luego la posible discusión, como les digo, de este programa que planteo y que sobre el que podemos discutir después. Bueno, en este sentido, voy a ver si puedo pasar, es que no veo bien eh, ahora. En este sentido, la estructura de la intervención, voy a tratar de
La estructura de la intervención pues tiene estos puntos. No sé si estoy tapándolo con al situar, esto querría volver de nuevo aquí, ya está. La estructura de la intervención pues tiene tres partes fundamentalmente. Una primera que se centraría en pues, analizar o plantear qué es la filosofía de la tecnología en sí misma como disciplina, para lo cual creo que es de mucha utilidad los estudios que realizó ya hace tiempo Carl Nichan, pero que creo que fue el primer intento por sistematizar, organizar, ordenar las aportaciones que se han podido hacer sobre la filosofía de la tecnología, especialmente desde el siglo XIX, sobre todo con la revolución industrial, y el siglo XX. Y en esta parte, pues analizaríamos primero qué se entiende por tecnología, cuáles son las tendencias y estudios más representativos, qué significa la filosofía de la tecnología en tanto que filosofía, y luego qué especificidades deberíamos tener en cuenta para hablar de una filosofía de la tecnología en el contexto del paradigma emergente sistémico de la complejidad, que es el paradigma que contempla también el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La segunda parte o el segundo punto sería, bueno, a qué nos referimos cuando hablamos de filosofía del derecho o filosofía jurídica como disciplina. Y la última parte, pues en la que se presentaría esta invitación a participar en este programa que va hacia una filosofía jurídica de la tecnología, en el entendido de que es precisa esta reflexión para organizar también los campos de reflexión, pero también de intervención, incluso jurídica, en torno a la regulación de precisamente de estas tecnologías. Entonces, por lo que se refiere al primer asunto, que es qué vamos a entender aquí por tecnología, pues tenemos que tener en cuenta que, al menos cuando digo modernamente, en los siglos XIX y XX, se ha ido articulando la concepción de técnica en torno a este significado, conjunto de procedimientos puestos en la práctica para obtener un resultado determinado. Mientras que la tecnología sería el quehacer de la ciencia moderna y la utilización de artefactos, lo que presupone técnicas como formas primordiales de la acción humana. ¿Esto qué significa? Pues que la tecnología engloba la técnica, de manera que entre escoger la denominación filosofía de la técnica y filosofía de la tecnología, quizás sería preferible la expresión filosofía de la tecnología en la medida en que la tecnología engloba a la técnica, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, la filosofía de la tecnología ya presupone una filosofía de la técnica. De todas maneras, el término filosofía de la tecnología es un término, podemos decir, reciente. Se encuentra en los títulos de la obra de algunos de los autores a los que me voy a referir ahora, pero no todos los otros autores que también podemos decir que reflexionan sobre este asunto han utilizado la expresión filosofía de la tecnología. Pero en cualquier caso podemos decir que todas estas reflexiones confluyen hacia una reflexión de carácter filosófico en torno a la tecnología. He hablado de esta disciplina como una disciplina que se plantea o se presenta más modernamente a partir de los siglos XIX y XX. Sin embargo, no podemos negar que la reflexión sobre la tecnología pues siempre ha existido. Por ejemplo, por hablar de la tradición occidental, grecolatina, pues ya encontramos una reflexión sobre la tecnología en la tradición platónico-aristotélica, que también continúa Tomás de Aquino. Y bueno, pues en esta tradición ya se distingue entre ciencias especulativas, que son la filosofía y la ciencia, y luego están las ciencias o los saberes prácticos, entre los que ellos distinguen muy claramente la tecnología, por un lado, el arte, por otro, y los llamados saberes o ciencias en torno a la prudencia, que son las ciencias o los saberes de la acción, entre los que se encuentra la moral y formando parte de ella, menos originariamente, el derecho. Y no en vano, la expresión jurisprudentia recoge en su etimología este origen como saber prudente. Bien,
Teniendo en cuenta estos presupuestos conceptuales previos, estas definiciones o significaciones previas, entonces, ¿cómo podríamos organizar los estudios, las tendencias y los conceptos más representativos de una filosofía de la tecnología? Aquí se plantean o podemos plantear al menos 4 tendencias. Todas las tendencias, todas estas clasificaciones siempre son susceptibles de discusión y posiblemente de cambio conforme vayan apareciendo o se vayan descubriendo nuevas aportaciones. Pero por el momento podríamos distinguir 4 tendencias. Una filosofía de la técnica de carácter ingenieril, que es la denominación que utiliza Carl Meacham. Una filosofía de la técnica realizada o llevada a cabo por las humanidades, llamada también hermenéutica, una tradición marxista y las aportaciones de los llamados estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, que son con las siglas, se conocen con la sigla CTS en castellano y con la sigla STS en inglés, Science and Technology Studies. Entonces, bueno, la propuesta de Meacham solamente distingue las 2 primeras, incluye la tradición marxista también entre las 2 primeras, pero creo que también tendríamos que incluir la aportación de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, incluso separar o subrayar un poco aisladamente la tradición marxista en la medida en que inspira otras concepciones que están presentes en la percepción, por ejemplo, que tiene la ciencia económica o las ciencias sociales en torno a la tecnología y que en última instancia son influencias también, o es una forma de canalizar la influencia de la filosofía hegeliana pues hacia las ciencias sociales. Bueno, vamos a ver brevemente cada una de ellas, ya que el objetivo fundamental de esta intervención es centrarnos en esa filosofía jurídica de la tecnología a la que los juristas deberíamos dedicar tiempo de reflexión. Entonces, como primera tendencia podríamos señalar la filosofía de la tecnología que Meacham llama ingenieril o de los ingenieros. ¿Por qué la llama así a esta filosofía? Bueno, pues porque es una filosofía que está desarrollada o que se centra en esta caracterización fundamentalmente utilizando el lenguaje de la propia tecnología, o podríamos decir de las ciencias de la ingeniería. Es el ámbito también, el ámbito de los estudios de ingenieros sobre la tecnología, donde se encuentra de manera más explícita la expresión filosofía de la tecnología, que de todas maneras, como hemos dicho, el pensamiento sobre la tecnología no es o no aparece por primera vez cuando estos señores, pues son fundamentalmente señores ingenieros, algunos de ellos también filósofos, pues piensan sobre la tecnología. Como hemos visto, hay un pensamiento sobre ella en la tradición grecolatina, la tradición platónico-aristotélica y en la tradición también de la filosofía medieval, pero es que incluso encontramos también en épocas modernas, pero no en el siglo XIX, sino con anterioridad, pues las referencias que hace Isaac Newton, físico, pero también filósofo, a una filosofía mecánica, él la llama entonces así, o la alusión que hace el ingeniero químico escocés Andrew Yule a una filosofía de los manufactureros, es decir, que incluso en esta filosofía más centrada en la descripción desde una perspectiva ingenieril o tecnológica de qué consiste la tecnología, encontramos también otras denominaciones. La caracterización de esta filosofía de la tecnología ingenieril, pues nos la muestra como una filosofía que se ocupa de analizar la naturaleza de la tecnología en sí misma, usando, como digo, términos tecnológicos propios del lenguaje de estas ciencias tecnológicas, y parten de una concepción de lo humano que evidentemente tienen, es decir, no solamente los humanistas tienen una concepción de lo humano cuando hablan de la tecnología, como vamos a ver ahora, también los ingenieros o los filósofos ingenieros tienen una concepción de lo humano. Lo que ocurre es que la asumen a veces de manera implícita y no problematizan sobre ella, ¿eh? No tienen esa perspectiva problematizadora que sí van a tener
los filósofos de la tecnología que provienen de las humanidades. Entre los representantes, pues podemos señalar aquí, por ejemplo, al filósofo alemán Kapp, que concibe la técnica como una proyección de los órganos de los seres humanos y que él también, como hizo Marx con la filosofía hegeliana, que la aplica a las ciencias sociales, lo que hace Kapp es aplicar la filosofía de Hegel, pero a la ciencia de la geografía. En este sentido, su propuesta de filosofía de la tecnología es también una propuesta dentro de una filosofía medioambiental. En este sentido, estamos hablando de un texto que se plantea finales del siglo XIX, en esa época, principios del siglo XX, y en este contexto, quiero decir, y ya se habla de esta filosofía medioambiental. Tenemos también aquí, entre los representantes, a Engelmeyer, Yves, Dubois, Reymond, Sismer, por ejemplo, o Rapp, que son filósofos, ingenieros, que podemos situar dentro de un movimiento que es favorable a la denominada tecnocracia, es decir, y esto por lo menos tal y como la concibió Engelmeyer, se defiende que las empresas de negocio y la sociedad en general pues se dirija siguiendo los principios de la tecnología. Bien, otras aportaciones también dentro de esta tendencia pues son las de Alfred Espinas, que es un teórico social francés, y aquí a él se debe, por ejemplo, la distinción entre técnicas como habilidades para cualquier actividad particular, tecnología con minúscula, considerada como organización sistemática de alguna técnica, y tecnología con mayúscula, como conjunto de principios generales de la acción que pueden aplicarse a cualquier número de casos particulares. Tenemos también la aportación del ingeniero francés Jacques Lafitte, que propone lo que él denomina una mecanología, con la que busca realizar un análisis comprensivo de la evolución técnica desde las máquinas pasivas, que es como él llama, por ejemplo, a cosas como las tazas, la ropa o las casas, hasta las máquinas activas o reflexivas, que serían todas aquellas que permiten la transformación de la energía, o los aparatos automáticos. Los aparatos automáticos serían máquinas reflexivas, según Lafitte. Luego, muy importante también, me gustaría subrayarlo porque lo retomaré al final, la aportación del filósofo francés Gilbert Simondon, que es un hombre que por su historia familiar era muy conocedor también de las tecnologías agrarias, de las tecnologías de la ingeniería, y que también propone una mecanología que es en verdad una fenomenología de la tecnología, en la que va a hacer una distinción muy importante que, como digo, retomaré al final, entre elementos, individuos y conjuntos tecnológicos. Ojo que los individuos tecnológicos no son los seres humanos. Bueno, están también la aportación dentro de esta tendencia de la filosofía de la tecnología ingenieril, pues de los ingenieros filósofos holandeses Van Riesen o Schumann, y luego del filósofo argentino también Mario Bunge, que introduce el término en inglés technophilosophy como parte de un proyecto más amplio que busca la explicación de la realidad en términos científico-tecnológicos y la reformulación de incluso las disciplinas humanísticas como la filosofía y la ética, siguiendo modelos científicos y tecnológicos. Incluye aquí también en su forma de comprender la tecnología las ramas materiales representadas por la ingeniería, la agronomía, la medicina, las ramas sociales en las que él incluye la pedagogía, la psicología industrial, la jurisprudencia y las ciencias de la administración, y las ramas conceptuales, como serían la informática o las generales, que serían la teoría de sistemas. Más adelante me referiré a algunos de estos conceptos también. Y por último, pues la aportación de Dessauer con su concepción de la tecnología como participación de los seres humanos en la creatividad divina. En este sentido, es un señor que, aunque se dedicaba a los negocios, se doctora en física y, bueno, pues plantea una aplicación de la filosofía kantiana a la comprensión de la tecnología. Él, de hecho, propone hacer una crítica de la actividad tecnológica que complementara la crítica a la razón pura y la crítica a la razón práctica que hacía Kant. Estas serían las aportaciones de esta filosofía de la técnica, digamos, ingenieril, que tiene un punto de vista, una perspectiva más en el ámbito de la
de las ciencias en general o de las ciencias ingenieriles, de las ingenierías. En cambio, la filosofía de la tecnología de las humanidades es una filosofía que, como hemos dicho, podemos rastrear en todos los autores que hemos ido señalando, fundamentalmente filósofos o teóricos sociales también, pues de Aristóteles, Bacon, Rousseau también, más específicamente. En general, los integrantes de esta tendencia, la filosofía de la tecnología de las humanidades, suelen tener una perspectiva crítica hacia la idea ilustrada de que el progreso científico y tecnológico contribuye automáticamente al avance de la sociedad, que es una idea que se fragua en el siglo XVIII. Bueno, para estos autores, para estos estudiosos, los objetivos son penetrar en la significación de la tecnología, pero señalando sus vínculos con lo humano y lo extrahumano. Y para ellos, la concepción de lo humano, la pregunta por lo humano, es el punto fundamental de sus reflexiones o en torno a la tecnología. Aquí aportaciones más reseñables son las de Louis Mumford, también las del filósofo español Ortega y Gasset, el filósofo alemán Martin Heidegger o el teórico francés Ellul. Bueno, no me quiero detener en ninguno de ellos, solamente quizá en Jacques Ellul, porque para él plantea su filosofía de la tecnología como una necesidad de avance de la filosofía del siglo XX que no puede centrarse más o únicamente en analizar o en reflexionar en torno al capital. La reflexión social, política o humanística en torno al capital es propia del siglo XIX y propia de las tecnologías de la revolución industrial del siglo XIX. Pero en el siglo XX la técnica ocupa o tiene podríamos decir, una trascendencia tal que ella sustituye como pregunta y como foco de interés al capital. Entonces, en este sentido, él distingue, hace aportaciones conceptuales muy importantes que deberíamos tener en cuenta, como su distinción entre acciones técnicas, que son muchas, tradicional y limitada, y luego en sí el fenómeno técnico o técnica, que es uno y constituye la única forma moderna de fabricar y utilizar artefactos que tiende a incorporar en sí mismo todas las otras formas de actividad humana. También señala para el fenómeno técnico 7 características: racionalidad, artificialidad, automatismo de la elección técnica, autoconocimiento, indivisibilidad, universalismo y autonomía. Y explora cómo se manifiestan y transforman la economía, el Estado y lo que él llama las técnicas del hombre, es decir, la educación, el trabajo, el ocio y el deporte o la medicina, bajo este fenómeno tecnológico. Finalmente, defiende una ética del no poder que permite que limite la práctica técnica, pero no solamente se limite a imponer límites, sino que también busque la libertad de la tecnología e introducir nuevas tensiones y conflictos en el mundo técnico. Bien, esta sería la tercera tradición que contemplamos. En cuanto a la tradición marxista, bueno, pues cabe resaltar sobre todo, aparte, claro, de la aportación de Marx, que cuando reflexiona sobre la revolución industrial, reflexiona también sobre lo que implica las transformaciones tecnológicas en el propio desarrollo del capitalismo, pero situándonos ya en el siglo XX, pues las aportaciones de la Escuela de Frankfurt, especialmente de Horkheimer, Adorno, Marcuse o Habermas, de algunos teóricos del este europeo que hablan o son partidarios de una llamada, del análisis de una revolución científico-tecnológica como Radovan Richta, y de algunos marxistas latinoamericanos como Enrique Dussel, que tiene una reflexión al respecto también. En general, se trata de una filosofía que se hace desde las ciencias sociales y que se dirige, más que a analizar propiamente o centralmente la tecnología, al análisis y a la crítica social del contexto en el que se desarrolla la tecnología. En algunos casos específicos, pues esta crítica social apunta a preservar y expandir la realidad tecnológica. Esto es especialmente reseñable en la obra de Horkheimer, Adorno o Habermas, y en otros casos
buscan limitar esta realidad tecnológica. Esto está o se detecta más fácilmente en la obra de Habermas. Por último, la tradición de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, que es un área interdisciplinar que se ocupa de estudiar la creación, desarrollo y consecuencias de la ciencia y la tecnología en sus contextos cultural, histórico y social. En ocasiones manifiestan una perspectiva crítica, incluso activista, desde un punto de vista político. Entre sus temas de estudio está el entorno tecnológico, la vida del laboratorio, el lenguaje y la retórica de la ciencia, por ejemplo, también la relación entre emoción, cognición y racionalidad de la ciencia, o la ética de la investigación, la política científica y el papel de las universidades en el propio desarrollo de la ciencia y la tecnología. Estos estudios que hemos situado en esta cuarta tradición o en esta cuarta tendencia de estudios sobre la filosofía de la tecnología, presenta a su vez dos líneas, una en Estados Unidos y otra en Europa. En concreto, la estadounidense pues, critica el desarrollo tecnológico y técnico por sus efectos sociales y medioambientales, es decir, por las consecuencias que consideran socialmente negativas de la implantación de los desarrollos científico-tecnológicos para la sociedad y el medio ambiente, mientras que en Europa pues, se detectan una serie de aportaciones muy interesantes, quizá no demasiado conocidas, como por ejemplo la que plantea desde una sociología del conocimiento científico el llamado Grupo de Edimburgo, compuesto por Barnes, Bloor, Chapin y Mackenzie, que se ocupan de un estudio sociológico en torno al conocimiento jurídico, perdón, en torno al conocimiento científico. Luego también tenemos los estudios de Bajoli, Latour, Michel Caillon, Dominique Pestre. En algunos casos, algunos de estos autores hacen estudios sobre los contextos sociales en que se desarrollaron algunas ciencias o tecnologías. Pues, por ejemplo, el desarrollo de los estudios de laboratorio de Pasteur, por ejemplo. Está también las aportaciones de Harry Collins dentro de lo que se llamó el programa empírico del relativismo, y en este caso pues son estudios que cuestionan que la ciencia sea una maquinaria lógica cuando no es más que un artefacto social, o también los trabajos del ingeniero y filósofo holandés Bigier y del sociólogo británico Pinch, que realizan a través de estudios también empíricos detallados, proponen un modelo de análisis que ellos llaman construcción social de la tecnología. En definitiva, estos estudios inciden más en los contextos socioculturales que están detrás de los desarrollos tecnológicos y científicos. Bien, teniendo esto en cuenta, ¿en qué consiste una filosofía de la tecnología? En tanto que filosofía, pues bueno, todas las tendencias que hemos visto, en realidad lo que ponen de manifiesto es que sus trabajos se dirigen a cuestionar, plantear preguntas perennes, preguntas podríamos decir típicas, características de la filosofía, que no están sujetas a soluciones lineales, a soluciones simples, pero y que en este caso pues se aplican a la tecnología. En este sentido, la obra de Heidegger sobre la tecnología se titula así, La pregunta por la tecnología, y el autor al final no aporta, como en muchas otras de sus aproximaciones, en verdad es que no aporta una respuesta. Su filosofía consiste en explorar esa pregunta y en generar nuevas preguntas sobre esa. La filosofía de la tecnología no es ni ciencia, por lo tanto, ni tampoco tecnología ella misma. Está vinculada no solo no tanto a la filosofía de la ciencia, como en algunos casos hemos visto, por ejemplo el caso de Mario Bunge, donde su reflexión sobre la tecnología está conectada a su reflexión sobre la ciencia, sino que está especialmente vinculada también a la filosofía práctica o a la filosofía aplicada. No obstante, como hemos dicho, implica reflexiones típicas de todas las partes o ramas de la filosofía. Por ejemplo, reflexiones en torno a la epistemología y la lógica, cuando se considera que la tecnología es una ciencia aplicada.
o reflexiones incluso en torno a la teología, en la medida en que la teología se considera una parte de la filosofía, es una de las tres partes de la filosofía o filosofía primera. ¿Por qué? Pues porque preguntar por la tecnología nos lleva a preguntar también por las relaciones de ella, de la tecnología, con lo religioso, con lo sacro. Se ha dicho, por ejemplo, que la restricción, la disminución de lo sacro y de lo religioso tiene como consecuencia o ha traído como aparejada la extensión de la tecnología, sin olvidar que las tecnologías también han tenido una percepción religiosa o sacra. No olvidemos que algunos de los mitos, de la antigüedad, pero también algunas de las reflexiones de la religión tienen que ver con la tecnología. Pensemos en Prometeo, por ejemplo, ¿no? También esta filosofía de la tecnología también tiene conexiones con la metafísica, en la medida en la que plantea problemas sobre la relación entre lo uno y lo diverso, la temporalidad, la idea de tiempo, quiero decir, la distinción entre objetos naturales y artefactos, objetos de arte y objetos tecnológicos, aspectos del ser que comprenden el conocimiento tecnológico, la posibilidad en sí misma de conocimiento tecnológico, lo esencial y lo accidental de la existencia tecnológica. En definitiva, la filosofía de la tecnología es una filosofía que se plantea la relación entre la verdad, el bien, lo bello, lo justo y el ser como relevado o revelado del fenómeno de la técnica y de la tecnología. Y, por supuesto, conexión con la filosofía política en la medida en que lleva a reflexionar sobre el impacto de la tecnología en la libertad, la ciudadanía, la justicia, conectada a su vez con la igualdad. Y todo ello nos lleva, por lo tanto, a la conexión de la reflexión sobre los derechos humanos, recogido en muchas de nuestras constituciones, la pregunta por el progreso, el análisis también de las políticas tecnológicas que promueven o controlan la tecnología, el impacto también de la tecnología en la forma de ejercer la política y, bueno, por supuesto, está conectada con la ética, se pregunta o reflexiona sobre la conducta interpersonal. En este sentido, pues se abre la reflexión sobre muchas éticas profesionales, la ética de las personas que se dedican a la informática, a la cibernética, a la inteligencia artificial, a otro tipo de ingenierías que desarrollan también artefactos. Y bueno, en general, pues la reflexión sobre cómo quedan las relaciones entre los seres humanos y el mundo no humano, es decir, las relaciones entre los seres humanos y estas nuevas tecnologías tan sofisticadas que nos estamos dando. Sin embargo, en estas reflexiones no suele aparecer la filosofía del derecho. Es curioso, fíjense que se alude a la necesidad de reflexionar en torno a la justicia. Hemos visto cómo se conecta también la reflexión de la filosofía de la tecnología a la jurisprudencia, lo hemos visto en la obra de algunos autores, lo hemos visto en el caso de Mario Bunge, lo hemos visto también en Eyul. Al hablar de la filosofía política se introduce también el asunto de la justicia y no se separa el área de una filosofía del derecho, es decir, una filosofía, una reflexión que debe llevarse a cabo, en este caso, por juristas. Hemos visto la filosofía de la tecnología de los humanistas, la filosofía de la tecnología de los ingenieros y faltaría la filosofía de la tecnología de los juristas. Entonces, bueno, a ella me voy a referir en un segundo próximamente. Cierro esta reflexión sobre la filosofía de la tecnología insistiendo en la importancia que tiene actualmente plantearla y, por supuesto, llevarla también al ámbito del derecho, porque en la actualidad las tecnologías se han desarrollado hasta límites insospechados, sobre todo si pensamos en los tecnólogos o en los filósofos de la tecnología, incluso del siglo XX, debido al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, que han venido a su vez de la mano de un nuevo paradigma, un nuevo programa o tradición de investigación emergente, que es el llamado paradigma sistémico o de la complejidad, que se basa en una serie de disciplinas que podemos llamar modélicas en la medida en que estas disciplinas inspiran muchos de los postulados y de los métodos del nuevo paradigma. Entre estas disciplinas está la ecología, que en realidad es una rama de la biología que estudia las relaciones
de los diferentes seres vivos entre sí, su relación con el entorno, estudia pues cómo estas interacciones entre organismos y ambiente afectan mutuamente, los afectan entre ellos. O, por ejemplo, también la cibernética, que es un estudio de los procesos del control y la comunicación tanto de los organismos vivos como de las máquinas. Es decir, cuidado que la cibernética no solamente se refiere al estudio de computadores u otro tipo de máquinas basadas en tecnología de la información y la comunicación, sino que también se piensa para organismos vivos, podríamos decir, ¿no? Al comprender cómo fluye y se procesa la información dentro de los sistemas complejos, pues esta ciencia, que es la cibernética, busca ayudar a optimizar y mejorar estos sistemas de diversas maneras. Está también la informática, que es un área de la ciencia que se encarga de estudiar la administración de métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. Los sistemas informáticos ya sabemos que deben contar con la capacidad para cumplir tres tareas básicas: entrada, procesamiento y salida, entrada o input, salida o output, que lo hemos visto también. Bueno, y luego también pues estaría la inteligencia artificial, que en realidad es un área de la informática que se ocupa de las aplicaciones que realizan trabajos inteligentes propios de los seres humanos, que generan soluciones a problemas mediante paradigmas generales de representación del conocimiento aplicado a tipos de problemas en vez de generado a partir de un discurso externo realizado por un programador. Entre las subdisciplinas que integra la inteligencia artificial, pues tenemos procesamiento del lenguaje natural, visión artificial, resolución de problemas, representación de conocimiento y razonamiento, aprendizaje y robótica. ¿Cuáles son algunos de los postulados más sobresalientes o más destacados de este paradigma que afectan, por lo tanto, también o que debemos tener en cuenta para esta reflexión filosófica sobre la tecnología, también hecha por juristas? Pues entre esos postulados se encuentra el de la complejidad, el cognitivismo, el conexionismo, la información, el sistema. Por ejemplo, la complejidad hace referencia con carácter general a la idea de que el mundo es un todo indisoluble que pues conforma un conjunto intricado cuyo conocimiento debe hacerse de manera multidisciplinar. En definitiva, la realidad es compleja y no puede entenderse desde un pensamiento reduccionista y disyuntivo, sino que este ha de ser multidisciplinar. O el caso del cognitivismo, que es un enfoque basado en la analogía mente-ordenador y se detecta en disciplinas como la filosofía, la psicología, la lingüística, la inteligencia artificial, la antropología, las neurociencias. Otros postulados también son el conexionismo, que alude al conjunto de enfoques en los ámbitos de la inteligencia artificial, la psicología cognitiva, la ciencia como la neurociencia, la filosofía de la mente, etcétera, y que sirve para presentar fenómenos de la mente y del comportamiento como procesos que emergen de redes formadas por unidades sencillas interconectadas. Un ejemplo son los modelos de redes neuronales o pues la teoría de la información o teoría matemática de la comunicación o teoría matemática de la información propuesta por Shannon y Weaver, que está relacionada con las leyes matemáticas que rigen la transmisión y el procesamiento de información y que se ocupan de la medición de la información y su representación, así como también de la capacidad de los sistemas de transmitir y procesar información. Y bueno, también finalmente el propio concepto de sistema, que es un concepto que aporta la llamada teoría de los sistemas o teoría general de los sistemas, la cual pues se basa en el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. Su propósito es estudiar los principios aplicables a estos sistemas en cualquier nivel en todos los campos de investigación. ¿Qué es un sistema entonces? Pues es una entidad con límites y con partes interrelacionadas e interdependientes cuya suma es mayor a la suma de sus partes. La ciencia de los sistemas o las ciencias que estudian los sistemas observan totalidades, fenómenos, isomorfismos, causalidades circulares. Se basa en principios como la subsidiariedad, la pervasividad, la multicausalidad, el determinismo, la complementariedad. Plantea el entendimiento de la realidad, en definitiva, como un complejo con lo que logra su transdisciplinariedad y multidisciplinariedad.
surge en el campo de la biología, también lleva a las matemáticas, la encontramos, por supuesto, también en las ciencias sociales, sobre todo con las aportaciones de Parson o de Luhmann y, por supuesto, en la cibernética también, gracias al teórico y al investigador más conocido de la cibernética, que es Norbert Wiener. Bien, estos son algunos, como digo, de sus postulados. Tenemos que tener en cuenta también que la tecnología, el estudio de la tecnología en el campo aplicada al campo de la economía, que ya hemos visto que es también un campo muy fructífero, ha dado lugar también a una serie de postulados que traigo aquí a colación porque incluyen también al derecho, incluyen también una reflexión sobre el derecho. Aquí las figuras más representativas son, por ejemplo, el economista Brian Arthur, para quien la economía es un proceso constante en el que los individuos interaccionan y como consecuencia de esta interacción adaptan continuamente su estrategia y comportamiento para resolver los problemas del medio. Desde los años 60 del siglo pasado encontramos también la aportación de otros economistas en torno a la tecnología o que estudian la tecnología en el campo de la economía, como Arrow, David, Mokay, Nelson o Rosenberg. Y bueno, pues se basan ellos a su vez los estudios de Schumpeter sobre el cambio tecnológico, para quien el avance del conocimiento tecnológico es la clave del análisis económico. No hay que olvidar que Schumpeter a su vez se basa en las aportaciones de Adam Smith o Karl Marx. En cualquier caso, introduce el concepto de innovación tecnológica en la economía, a la cual se concibe pues como los cambios cualitativos que alteran las técnicas y la organización de la producción y señalan a los empresarios como los portadores del cambio tecnológico. Bien, para estos estudiosos el derecho es también una tecnología, es un tipo de tecnología, en concreto la tecnología social. Uno de estos estudiosos, en concreto Nelson, distingue entre tecnología física y tecnologías sociales. Como tecnologías, las dos son formas de hacer cosas. También deben ser reproducibles, es decir, estar basadas en rutinas para la realización y reproducción de la acción. En tal sentido, las tecnologías físicas, como por ejemplo el maíz transgénico o la vacuna contra la polio, son más fáciles de detectar, mantener, probar y reproducir que las tecnologías sociales, entre las que Nelson sitúa, pues por ejemplo, forma de organizar la producción, prácticas de gestión, estructura y mecanismos de mercado, políticas públicas o estructuras legales y regulatorias. Vemos, por lo tanto, que el derecho en esta filosofía de la tecnología, especialmente en las aportaciones de los economistas, el derecho pues se ha incluido como un tipo de tecnología social. Yo voy a plantear una objeción a esta distinción porque realmente no me parece adecuada. No me parece adecuada y creo que rompe con una tradición de la propia concepción del derecho. Pero bueno, lo vamos viendo ya en esta parte ya final que encarrilo de mi intervención. Bueno, brevemente, para ver en qué consistiría una filosofía jurídica de la tecnología, veamos cuáles son las partes o a qué se dedica o qué hace la filosofía del derecho o la filosofía jurídica, que, como digo, es susceptible de ser cultivada por cualquier jurista. Bueno, pues tiene una caracterización básica como saber teórico, aplicado, no científico y general o transdisciplinar, podemos decir así, sobre el derecho, es decir, como una especie del árbol del que se van desgajando, se van estructurando, interconectando las diferentes ramas de estudio del derecho. La ciencia jurídica de los juristas y sus sucesivas ramas, la ciencia del derecho constitucional, la ciencia del derecho mercantil, la ciencia del derecho penal, etcétera. Las partes de la filosofía del derecho pues son básicamente tres. Las partes y por lo tanto los temas. Una reflexión sobre el ser del derecho, una reflexión sobre el conocimiento del derecho y el conocimiento que posibilita el derecho, conectando aquí la tradición del derecho como ciencia práctica, como ciencia conectada a la prudencia. Y en tercer lugar, entre sus partes está también una reflexión sobre la relación entre derecho y justicia, pero también otras virtudes o fines morales, sociales y políticos que se considere debe alcanzar el derecho, como por ejemplo pues la libertad y los derechos
fundamentales vinculadas a ella o la igualdad y los derechos fundamentales vinculados a ella, la solidaridad y los derechos fundamentales vinculados a ella y, en definitiva, las sucesivas generaciones de derechos que constituyen, pues, fines morales, sociales y políticos que se considera que debe alcanzar el derecho. En cuanto a sus metodologías, pues pueden ser muy variadas. La metodología metafísica, que la encontramos, por ejemplo, entre los naturalistas, una metodología más fenomenológica, teniendo en cuenta que la fenomenología, este tipo de metodologías buscan reducir el conjunto de las experiencias a la conciencia de las vivencias más genuinas, o una metodología analítica que consiste en el análisis del lenguaje tanto del derecho como de las disciplinas que estudian el derecho, científicas o filosóficas o de carácter más práctico, o bien metodologías de carácter empírico o naturalizado, o metodologías más prácticas, como por ejemplo las que están vinculadas a la política legislativa, la ciencia de la legislación o la ética. Bien, estas serían las partes de la filosofía del derecho, de la filosofía jurídica. A la reflexión sobre el derecho, sobre el ser del derecho, se la ha llamado ontología jurídica, desde una perspectiva más filosófica, o también teoría del derecho, desde una perspectiva más jurídica. A la reflexión sobre el conocimiento del derecho se la ha llamado gnoseología jurídica, o también teoría del conocimiento jurídico o epistemología jurídica, cuando se centra sobre todo en la ciencia del derecho, en los estudios de la posibilidad de la ciencia del derecho y de sus métodos. Y luego la reflexión sobre la relación entre el derecho y la justicia y otras virtudes o fines morales, sociales y políticos se la ha llamado axiología jurídica o deontología jurídica desde una perspectiva más filosófica, o también teoría de la justicia o teoría general de los derechos humanos desde una perspectiva más jurídica. Teniendo esto en cuenta, y ya sí enfilo la parte final de mi intervención, ¿qué es o en qué consiste este programa de filosofía del derecho o filosofía jurídica? Me faltaban decir los objetivos, pero ya están dichos. Paso esa diapositiva para centrarme en este programa, digo, de una filosofía jurídica de la tecnología, especialmente teniendo en cuenta, filosofía jurídica de la tecnología, como digo, que tenga especialmente en cuenta las tecnologías de la información y de la comunicación. Bueno, pues esta filosofía debería reflexionar, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta sus tres partes o sus tres temas, pues por lo que se refiere a la parte, digamos, de reflexión más ontológico-jurídica o de teoría del derecho, debería ofrecer marcos teóricos y conceptuales adecuados para entender las interrelaciones entre el derecho y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como su respectiva disciplina, es decir, la relación entre la filosofía del derecho y las ciencias del derecho y las disciplinas de las TIC, es decir, la cibernética, la informática, la inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, veamos algunos ejemplos, pues la conexión derecho-cibernética está dando lugar a concepciones del derecho como sistema, incluso como sistema complejo. La interconexión, la interrelación entre derecho e informática está dando lugar a las concepciones del derecho como información y comunicación, lo cual va más allá de la concepción del derecho únicamente como lenguaje prescriptivo y o lenguaje descriptivo o explicativo para la ciencia del derecho. Y la interrelación derecho e inteligencia artificial pues lleva a plantear las relaciones entre la inteligencia del jurista en la delimitación del derecho y la inteligencia artificial también en esa delimitación. Y aquí planteo, dentro de la pregunta o de la reflexión por la ontología o la reflexión de la teoría del derecho, por la pregunta por el ser del derecho en definitiva, ¿deberíamos aceptar, quedarnos con esa visión del derecho como tecnología social, o deberíamos también tener en cuenta esa visión clásica del derecho que ha informado también la filosofía jurídica y la ciencia jurídica de todos los tiempos,
como saber prudente, es decir, el derecho como una racionalidad sobre la acción guiada por la virtud de la prudencia. Creo que merece la pena mantener también esta última percepción y no reducirlo todo a tecnología, sobre todo desde una concepción de la tecnología que, como ahora diré, pues es una concepción bastante simplista. También desde una ontología jurídica o una teoría del derecho, como la queramos llamar, según adoptemos una perspectiva más filosófica o más jurídica en esta filosofía del derecho, deberíamos reconsiderar también la estructura del derecho que regula estas tecnologías. Han de ser reglas con supuestos de hecho y consecuencias jurídicas claras. Pueden ser principios jurídicos, como ocurre en muchos tratados internacionales de derecho internacional, o tanto a nivel general, a nivel global, como también a nivel regional. Algo así vemos en la Unión Europea, por ejemplo, en el propio derecho de la Unión Europea. La regulación de estas tecnologías se hace a través de principios jurídicos, lo cual son directrices muy generales, donde no está claro ni quién es el sujeto activo, ni cuál es el destinatario de la norma, ni en qué consiste, si estamos ante una obligación, una potestad, cuál es la consecuencia jurídica. Incluso a veces no son ni siquiera principios jurídicos, son principios morales, son guías recogidas o instrucciones recogidas en textos legales. Hay que reconsiderar esa estructura. También tenemos que reformular los conceptos jurídicos, ya que la reflexión por los conceptos jurídicos es una reflexión vinculada también a la teoría del derecho, es lo que tradicionalmente se ha conocido como una teoría general del derecho. Y aquí hay conceptos especialmente importantes como el del sujeto de derecho. ¿Quién es el sujeto del derecho? ¿La tecnología o el ser humano que la guía, la manipula o la ha diseñado o se lucra con ella? ¿Y quién tiene la responsabilidad jurídica en caso de, qué sé yo, de que haya un error, incluso un daño personal? Por ejemplo, imaginemos coches autónomos, ¿no? Aquí hay que tener cuidado y evitar lo que se han llamado delirios tecnófilos o tecnófobos, especialmente cuando hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación que se refieren a la inteligencia artificial. Es decir, vamos a llevar a la cárcel al coche autónomo que ha atropellado a una persona, tendremos a robots impartiendo justicia. Hay que tener cuidado con esto porque la inteligencia artificial tiene bastantes limitaciones por el momento y porque estamos manejando un concepto de tecnología que debemos dejar atrás precisamente por el desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación. También tenemos que reconsiderar los métodos de producción, interpretación, aplicación, transmisión y teorización del derecho con el uso de estas nuevas tecnologías. A día de hoy contamos con ciencia de datos aplicada a legislación, jurisprudencia, chatbots que nos ayudan a resolver casos, a plantear hipótesis e investigaciones en el campo también de la ciencia del derecho. Es decir, bueno, hay que replantear los métodos del conocimiento jurídico en general, teóricos, prácticos, y los métodos de producción, interpretación, aplicación y transmisión del derecho, por ejemplo, con la enseñanza. ¿Qué hacemos con el ChatGPT y la producción de tesis doctorales en derecho, ¿no? Esto hay que reconsiderarlo porque estas tecnologías están aquí y se están usando y debemos reflexionar sobre cómo impactan en nuestros métodos de conocimiento del derecho y también de producción, interpretación, aplicación y transmisión. Y por último también reconsiderar las interacciones entre el derecho y estas tecnologías a la luz de los modelos de justicia contemporáneos y otras virtudes o fines morales, sociales, políticos que se busca articular mediante el derecho. Es que es inevitable esta reflexión, no podemos demorarla más y necesitamos un marco general que ofrezca este tipo de elementos, estos marcos teóricos, estos métodos y esta reflexión moral, social también, en torno al impacto o a las interrelaciones entre estas tecnologías y el derecho. Aquí, por ejemplo, me aporto o apunto la importancia, por ejemplo, de las aportaciones del filósofo de la tecnología Gilbert Simondon, por ejemplo, con su concepto de transducción. ¿Por qué es importante este concepto? ¿Para qué nos sirve el concepto de transducción? Bueno, pues es un concepto que nos permite entender la relación entre seres humanos y máquinas. La transducción, en general, designa la transformación de un tipo de señal
en otro distinto a nivel tecnológico o biológico. Es, por lo tanto, un concepto muy importante en la cibernética y en la teoría de los sistemas y en la teoría de la información. Simondon lo lleva al campo de la filosofía de la tecnología y considera que la transducción es la individuación en proceso que preside las sucesivas transferencias entre el mundo físico, el mundo vivo, el mundo psíquico, el mundo colectivo y el mundo artificial. También es muy interesante su tipología de las tecnologías, los elementos técnicos, que son herramientas utilizadas por el cuerpo humano, los individuos técnicos, que son máquinas que prescinden de seres humanos, y los conjuntos técnicos, como por ejemplo un taller, un astillero, una fábrica, que ensamblan ellos elementos e individuos técnicos. Pues bien, las relaciones entre los seres humanos y las máquinas tienen que tener en cuenta esta distinción. También habría que librarse, como dice él, del paradigma del trabajo en la reflexión sobre la tecnología, ya que la reflexión de la tecnología en el campo del derecho, en el campo de la política, en el campo de la ciencia social está muy vinculada a las reflexiones de la teoría marxista sobre su aplicación al mundo del trabajo. Sobre todo, pues, por la idea de que o bien las máquinas nos libran de él, pero lo cierto es que las máquinas van más allá de liberarnos o usarlas en el campo del trabajo. En este sentido, la cibernética, como digo, y la informática y la inteligencia artificial, ya con las tecnologías que han desarrollado, no nos permiten volver a la época de los elementos técnicos, es decir, a la época en la que las tecnologías eran guiadas por los seres humanos y siendo las tecnologías una proyección del ser humano. Esta época ya no podemos volver a ella porque ya estamos en la época en el que los individuos técnicos y los conjuntos técnicos están ya al mismo nivel de los seres humanos. Está en ese mismo nivel. Entonces, por lo tanto, tenemos que relacionarnos y entender que ya nos estamos relacionando de manera distinta con estas tecnologías. Entonces, ¿de qué se trata? Nos dice Simondon, y con esto cierro. ¿De qué se trata? Se trata no de considerar que debemos mantener una relación de dominación o de sojuzgamiento, es decir, que tenemos que dominar o dejarnos dominar por la tecnología, sino que los seres humanos somos mediadores de estas tecnologías tan complejas que nos hemos dado a nosotros. Los juristas también. Y entonces necesitamos pensar el impacto de estas tecnologías de la información y la comunicación en el campo del derecho desde estos nuevos postulados, desde estas nuevas disciplinas que son las que imponen estos postulados, porque contribuyen a pergeñar un nuevo paradigma y, en definitiva, teniendo en cuenta también las aportaciones que se han venido haciendo a esta filosofía de la tecnología a lo largo del siglo XX. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Espero no haberme demorado mucho. Muchísimas gracias, doctora, por su exposición. Y conforme a lo señalado, vamos a empezar con la sección de preguntas realizadas por las y los asistentes. El día de hoy tenemos una pregunta que ha sido realizada por Eliana Abigail Vera Apaza. Ella pregunta, ¿la filosofía del derecho tendría que ser positivista jurídica más que ética con relación a la tecnología? ¿Respondo ya? Sí, doctora. Bueno, esta pregunta, bueno, claro, es muy importante y es muy interesante. Yo no lo he planteado porque, claro, ya no hubiese abordar el asunto del positivismo jurídico, del naturalismo en el campo de la reflexión jurídica y en especial de la filosofía del derecho, claro, ya no hubiera. Pero la pregunta es necesaria y muy pertinente y entonces me permite a mí, por lo que le doy mucho las gracias por plantearla, abordar este asunto. No creo que se pueda plantear desde el positivismo jurídico, pero no por nada, no porque yo tenga algo en contra del positivismo y además diría que con el tiempo yo casi que me he vuelto más positivista, sino porque el positivismo jurídico, como primero no es ni siquiera un positivismo científico, es un pseudo-positivismo científico, en verdad está más próximo a los métodos formalistas del naturalismo.
Y por lo tanto no creo que se pueda plantear desde ese positivismo jurídico, ni tampoco creo que se pueda plantear desde un positivismo científico. ¿Por qué? Porque este positivismo ha sido superado por las nuevas tecnologías, por los paradigmas, por las disciplinas y por los postulados de este paradigma y de estas disciplinas que han llevado a la construcción y al desarrollo de estas tecnologías. Así que tenemos que incorporar estos nuevos conceptos y estos nuevos marcos teóricos. Por lo tanto, tenemos que dejar atrás, tenemos que complementar, enriquecer las concepciones positivistas de la filosofía del derecho con estos elementos. Y, por supuesto, también la propia versión o la propia reflexión ética en la filosofía del derecho. En este sentido, no hay que optar por una reflexión, digamos, más positivista, que por lo tanto estaría más vinculada a una filosofía de la ciencia y de la tecnología, frente a una filosofía jurídica que estaría más vinculada a una filosofía política moral. Creo que deben llevarse ambas. Es una cuestión de especialización o de tiempo que le podamos dedicar a una o a otra, o de preferencias también en la reflexión. Las dos son necesarias, la reflexión, digamos, de corte más ético y la reflexión de corte más científico. Las dos forman parte también de esa filosofía jurídica de la tecnología y, desde luego, las dos deberían complementarse o enriquecerse, no meramente complementarse, sino enriquecerse, incluso transformarse desde estos nuevos postulados que trae este nuevo paradigma, este paradigma que inauguran estas nuevas disciplinas, estas nuevas teorías y postulados a los que he hecho referencia y que son los que han llevado al desarrollo de las tecnologías que tenemos ahora, las tecnologías que no son meros elementos técnicos, sino que son ya individuos tecnológicos, son ya conjuntos técnicos que interactúan con los seres humanos. Entonces tenemos que, como digo, transformar esos planteamientos y, por lo demás, orientarse hacia una reflexión más científico-tecnológica, digámoslo así, o más ético-tecnológica, depende de las preferencias en este caso. Las dos son necesarias, las dos son necesarias. No sé si he respondido a la pregunta, que de nuevo agradezco. Sí, doctora, perfecto. Más bien, esas serían todas nuestras preguntas. Con ello estaríamos concluyendo este evento académico. Es por eso que, a nombre del Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales, agradecemos la destacada participación de la doctora Josefa Ruiz Reza, así como la participación de nuestro público asistente a nuestro evento académico. La actividad académica con eso ha concluido, y con ello el ciclo de conferencias Constitucionalismo y Filosofía del Derecho en el siglo XXI. Esperamos contar con su presencia, doctora, en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. En el transcurso de los días le estaremos enviando su certificación correspondiente. Y también, si pudiera, por favor, compartirnos sus diapositivas. Yo Sí, igual lo le envío. estoy enviando un correo electrónico. Muy bien, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora. Hasta Muchas luego. gracias a ustedes de nuevo. Muchas gracias.